análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, exactamente la hora 16 con 2 minutos estamos empezando esta jornada de viernes. Vamos a estar con lo más importante de la próxima semana, semana de agosto, con 2 comisiones, una que tiene que ver con lo que acontece en torno a la Comisión de Juicio Político y la otra con lo que tiene que ver con el tema datos personales que apareció en los últimos días acá en la agenda de temas. Empiezo saludando a mis compañeros. Primero, el señor Fabián Waldman. ¿Cómo le va, Fabián? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Muy buenas tardes, estimadísimo señor. Sí. Un día con muchas novedades desde el punto de vista político. Por un lado, el acuerdo con el Fondo Monetario, por otro lado, la bienvenida al nieto número 133 que nos pone a todos muy alegres y contentos por el laburo de las abuelas, y lo que se viene en la agenda para la semana que viene, la Comisión de Juicio Político y también la de este nuevo proyecto que intenta de alguna manera llevar a sesión el oficialismo que tiene que ver con datos personales junto con la ley de GNL y agrobioindustria. Son las 3 patas que empiezan a plantear, esperando que el quórum para el día 23, como me dijo Germán Martínez ayer por la mañana, es una responsabilidad de la oposición que fue la que planteó la posibilidad de esa sesión, así que no habrá en ese sentido apoyo por parte del Frente de Todos en la Cámara Baja para que se lleve adelante esa jornada que aspiran sea luego de las PASO, el miércoles siguiente, 10 días después, el 23. Muy bien, yo no tenía este dato que está contando el señor Waldman, pero es un dato, la verdad, me impactó un poquito por lo que tiene que ver. ¿Cómo te va, José? ¿Qué decís? Hola, ¿Bien? Pato, ¿cómo estás? Fabián. Porque, ¿sabés qué? Lo que estaba pensando, Fabián, yo no tenía eso, y a lo mejor es comprensible, ¿no? Siempre el que convoca es el encargado del quórum. Pero en función de la enorme tensión que hay y de la demanda por parte de muchos sectores de que haya una solución, es caminar sobre el filo de la cornisa, decir no habilito el quórum también, me parece, ¿no? Y es un tema porque realmente habrá que ver, bueno, le tiran un poco la pelota a la oposición. La oposición tiene sus propias internas en todo sentido. También tendrá que ver, habrá que ver qué es lo que pasa 10 días antes con las PASO. Pero bueno, en la oposición ya vamos a tener un ganador en lo que yo creo que es desde Cafiero Menem, creo que es la interna más atractiva, totalmente, ¿no? totalmente. Porque y algo... yo recuerdo otra que era Fernández Mejía de la Rúa, pero se sabía que ganaba de la Rúa, ¿no? Sí, acá, sí, el aparato se exactamente, acá me parece que, bueno, hay mucha duda. Acá sí hay mucha duda y bueno, va a ordenar un poco, se supone, se espera seguramente, en Juntos por el Cambio, ordenar un poco toda esa dispersión que hay y exacerbada ahora en los últimos tiempos, pero bueno, también veremos si ordena lo que es qué hacer con el tema de alquileres, porque hay una corriente más que diría que es la mayoritaria, que va directamente por la derogación. A mí me parece que se han corrido todos hacia un lado, no digo la derecha ni la izquierda, se han corrido un poco del eje. Juntos por el Cambio, que estaba con el segundo el dictamen de minoría, se ha corrido para otra cosa, para la derogación. Y el oficialismo está por la ley que había trabajado mucho Graciela Camaño. Claro. Sí, claro, porque plantean la necesidad de tener un ámbito de discusión, la posibilidad de sostener la renovación pautada, no dejarla libre albedrío entre cada una de las partes, que es lo que plantea Juntos por el Cambio. De esa manera, una renovación que sea semestral, en principio creo que sería de acuerdo a la que teníamos antes, y sería
de alguna manera lo más aceptable y los 2 años del contrato. Lo que pasa que, claro, pero no era lo que quería originalmente el oficialismo. No, el oficialismo se mantenía por la misma ley que está y que cambie las condiciones del mercado para que justamente el inquilino pueda mantener durante 3 años su alquiler. Lo que pasa que me parece que hay mucho lío. Vos decís los problemas que hay dentro de Juntos por el Cambio, pero dentro del propio oficialismo están aquellos que dicen no toquemos, pero acá me tocó esta semana hablar con 2. Uno fue Pérez Plaza, que dijo yo creo que hay que hacer algo urgente, pero voy a mantener la disciplina del bloque. Y otro fue Pedrini. Vos no podés decir que Pedrini es un hombre que esté corrido al margen del oficialismo. Y él dijo, con este nivel de inflación creo que hay que discutir que los alquileres se renueven cada 4 meses. Dijo. Sí, así lo dijo. Claro, lo que pasa es que Entonces, eso ahora, plantea a futuro cuál es la definición, porque realmente plantear una modificación para 4 meses a un inquilino que tiene un salario es muy difícil de sostener. No, lo que pasa es que yo coincido con vos. El tema es que hay una cuestión previa, yo sé que es así. Y también el tema de los 2 años, yo coincido en que no es bueno para una familia andar mudándose cada 2 años. Claro. El problema es lo que te dicen ahora, es que si vos no cambias eso, no tenés oferta. Claro. Es que tampoco te la asegura que No, lo hagas cada 2 coincido años, con vos. ni No. siquiera que sea mano No, a mano. no, Ahí lo no. que tiene que ver son las condiciones económicas y la posibilidad de que efectivamente baje la inflación. Creo que no va a cambiar el mercado sustancialmente hasta que no modifiquen la macroeconomía, digamos. No, obviamente Y cualquier eso ley puede- va a ser una mala ley. Por eso es que gana tanto espacio la posibilidad de derogar directamente la que Ahora, está ahí, yo te digamos. digo una cosa. La verdad, en términos políticos, después de la PASO, si la dirigencia política no resuelve algo, aunque sea discutir si es bueno o malo, y si no se sanciona nada, primero los cruces y las responsabilidades mutuas que se van a endilgar, efectivamente. Y lo otro para la gente, a ver, el universo de gente que alquila creo que está en 2, 3 millones de personas. Sí, la falta de vivienda justamente es para esa cantidad de gente. Faltan 3 millones y calculan 9 millones de personas que alquilan. Ahora, si vos no le das nada y queda como que te estás peleando, me parece que es peor que la nada misma. Bueno, pero sí, yo creo que eso es lo que se plantea siempre, ¿no? En la última sesión en el Senado pasó algo similar con una ley que estaban esperando allí los familiares. Y le dijeron, no, nosotros en estas condiciones, dijeron de Juntos por el Cambio, no queremos que queremos que se jubile Ana Figueroa, la jueza, sin acceder al cargo, entonces no damos quórum. Realmente es muy difícil la situación. Creo que es muy complicada, pero lo más importante es que se resuelva el tema económico. Que no... Yo no es una puedo decir que no alcanzan, que los parches no funcionan. No van a No sé si no van a funcionar. Claro. Creo que tampoco es bueno eliminarla. Digamos, me parece. Lo que pasa que, claro, ¿se acuerdan que a mediados del año pasado, o ya se me mezclan? No, creo que no, a mediados de este año, a principios de este año, ya estamos promediando el año, circuló una versión que decía que venía de Casa Rosada. No, fue en noviembre del año pasado y en principio decían que iban a modificar un par de artículos que hablaba de suspenderla. No, hablaba de modificar. Yo estuve ahí en la Casa Rosada, la conferencia, en principio era modificarla. Pero fue cuando, yo me refiero a este año, cuando se habló de que había habido una reunión entre Massa y el presidente y que se había... Bueno, por ahí en esa misma época, pero igualmente, como sea, lo que sí, o cuando haya sido, se hablaba de suspenderla. Cosa que era un disparate. Claro, suspenderla hasta que se hiciera una nueva ley. Claro. Cosa que acá mismo lo dijimos, que era improbable. Y era improbable hasta que hubiera salido de Massa eso. Del Ministerio de Economía no podía haber salido esa versión. No, porque suspender es generar todavía más problemas en el mercado. Si algo sabía Massa, tenía que saber que había un dictamen ya. Lo que pasa es que pareciera que nadie se lo acuerda que hay un dictamen desde junio del año pasado. Después como el correlato ese siguió con la posibilidad de modificar un par de artículos de la ley. Era la otra cuestión que habían planteado. Finalmente, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo, no, eso es una responsabilidad del Congreso, nosotros no tenemos nada que hacer. Bueno, pero por eso lo que yo también veo, o recuerdo, es que acá autoridades del bloque dijeron que no la van a derogar porque no quieren dejar a la intemperie a los que están ya bajo la vigencia de lo que es la ley Lipovetsky, cosa que es comprensible. Ahora, el problema es que me parece que hay una instancia posterior que es todos aquellos que no pueden alquilar
que es un tema que no lo está resolviendo nadie. Ahora, porque aparte, los que han alquilado, bueno, está bien, tienen el siguen, paraguas. siguen, tienen el paraguas siguen, y por eso no las van a contrato. derogar. No. Pero no hay solución para el resto y además me parece que habría que pensar algo porque creo que cada vez tiene mayor peso esto de que, la situación inmobiliaria de la Ciudad de Buenos Aires es muy particular. Hagamos alguna... No, pero vos tenés ciudades, puntos del país que son turísticos en los cuales pasa exactamente lo mismo. No, Ushuaia, pero ¿sabés qué? Bariloche. Pero ¿sabés qué? Lo que me explican algunos es que son parecidos, pero no iguales. ¿Por qué? Porque vos en Bariloche tenés un grave problema, pero lo tenés 15 días de invierno y algún momento del verano. En Ushuaia también. Acá es particular. Digo, ¿por qué no la posibilidad de que haya situaciones que tengan que ver con la realidad de cada ciudad, me parece? Bueno, ahí hay un dato No que sé. no sé si ustedes están enterados, que aquí en la Ciudad de Buenos Aires, el ex legislador de Filipo, de Juntos por el Cambio, pidió a través del Código de Transparencia de la ciudad y se reveló que hay un convenio firmado entre Horacio Rodríguez Larreta y Airbnb por el cual no va a interponer ninguna acción contra la empresa. O sea, ni lo va a regular, ni va a hacer nada que tenga que ver contra los intereses de la empresa, lo cual habla a las claras. Es que este es el tema es el tema similar a lo que te pasa con Uber. Claro. Porque si vos vivís en París y vos contratás por Airbnb desde tu casa en París, bueno, las herramientas que tenga el Estado son... Pero en Nueva York, por ejemplo, están desalojando a aquellas personas que alquilan por Airbnb y si vos pagaste de acá de Buenos Aires y fuiste allá a la 67 y 8 y tenés el departamento de su ambiente, te sacan. La responsabilidad, por más que sea del que te alquiló y vos le pagaste, y estás en una semana ahí pagando porque te querés ahorrar el hotel. Mira vos, no tenía el dato de Nueva York. Bueno, la hora 16 y 12 minutos. Señor, ¿cómo le va? ¿Qué dice otra vez a José Di Mauro? ¿Por dónde empezamos? Vamos a hablar de un tema, vamos a salir de esas cuestiones mundanas. Sí, vamos a ir a un tema hacia el interior del país, hacia cuestiones que vamos a tratar de visibilizar. Es el abuso sexual, secuestro y femicidio contra niñas indígenas. Un tema que de dónde surge esta cuestión a partir de un proyecto chiquitito que surge de esa cuestión de investigar o revisar un poco esas reuniones de comisión que finalmente se reúnen y uno mira el temario y que pareciera que no hay nada interesante y de golpe surge este tema. Pasó con esta Comisión de Población y Desarrollo Humano que preside la diputada del PRO, Camila Crescimbeni, a quien recordamos entre otras cosas, por el episodio que tuvo con uno de sus bebés, que estuvo justamente este año en una sesión, expuso con su bebé en brazo cuando se trataba del tema de muerte perinatal. Bueno, independientemente de eso, se reunió el 5 de julio pasado, que si no mal no recuerdo fue el día la última sesión que hubo este año, para tratar una serie de proyectos relacionados en general con declaraciones de interés de una serie de fiestas y celebraciones regionales. Por ejemplo, tenía que ver con el aniversario de Garín, uno de esos proyectos, otro tenía que ver con la fiesta de colectividades que se celebra anualmente en la ciudad de Altagracia, otras cuestiones, pero había uno de los temas que trataban, que era abordado, dos proyectos de declaración presentados por la diputada Estela Hernández relacionados con un delito aberrante que desde diputados se busca visibilizar, que es el chineo. Y bueno, a partir de eso, de hecho esta reunión se suspendió la primera vez que iba a realizarse, después se realizó el 5 de julio, se trataron esos temas, ninguno obviamente se debatió, hubo ni siquiera discursos con esos temas, se votaron, se emitieron dictámenes, pero este tema sí hubo un discurso de la diputada Estela Hernández que contó este tema que de paso uno había averiguado a ver de qué se trataba esa cuestión porque surgía como realmente preocupante y aberrante. Vamos a una segunda placa para ver qué es lo que pretende el proyecto de declaración. El proyecto de declaración de Estela Hernández era expresar su más enérgico repudio por los delitos de abuso sexual, secuestro y femicidios ejercidos contra niñas indígenas, más conocido bajo la denominación del chineo, y enmarcada dentro del etnocidio que sufren los pueblos originarios. Justamente el etnocidio, a ver qué es lo que significa, significa
que a un grupo étnico, colectiva o individualmente se le niega su derecho a disfrutar, desarrollar, transmitir su propia cultura y su propia lengua. En este caso van más allá de eso porque van hacia la violación y otras cuestiones de... Pero es el secuestro también, es el secuestro también. Secuestro, sí, secuestro para violarlas, en ese caso, justamente. Las mujeres indígenas buscan erradicar el chineo, que es la violación de niñas de comunidades originarias y niñas, estamos hablando de niñas que atentan contra la integridad física, psíquica, simbólica e institucional de las niñas, mujeres y diversidades pertenecientes a las diferentes comunidades indígenas, especialmente, justamente, se ubican, esto sucede más que nada en el extremo norte del país, sobre todo en Chaco, en Salta también es donde más se denuncian este tipo Perdóname, de en abusos. Salta, yo lo recuerdo perfectamente, la detención de un señor blanco, propietario de grandes extensiones de campo, al cual lo detuvieron en la puerta de un hotel alojamiento, una zona rural de Salta, con una nena de 11 años. Y para él era lo más común. Era entre chineo y derecho de pernada. Pasó en Salta, fue público. Ahora 3 o 4 años, lo recuerdo perfectamente. Es un tema que está, obviamente, esto está penado por el Código Penal argentino, pero bueno, acá se mezclan un montón de cosas, se mezclan hasta, entre comillas, 1000 comillas, tradiciones, que son tradiciones inclusive centenarias. Vamos a la próxima placa, que es el chineo involucra, veamos a ver en la próxima placa, involucra también violaciones grupales de hombres criollos, esa es la terminología que se utiliza, hacia niñas que están en el inicio de la pubertad o en el comienzo de su periodo menstrual. Indudablemente la consecuencia es, pueden desembocar en embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, abortos clandestinos, traumas psicológicos y padecimientos físicos y hasta en algunos casos el suicidio de estas niñas. Lo que se busca estas mujeres es tratar de visibilizar esta triste realidad, justamente que si bien data de muchos años, estamos hablando de 300 años, porque esto viene de la época del virreinato que se practica, y hay un movimiento, el movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir, que ha levantado esta bandera y a modo de acción participativa y comunitario han llevado adelante parlamentos indígenas donde se dedican especialmente a recoger las inquietudes, necesidades, los testimonios de quienes han sufrido estas gente situaciones. Sin voz, efectivamente. Obviamente, las víctimas, obviamente. Hay que entender de qué estamos hablando, porque por eso hablamos de la clave de este proyecto, que es de declaración, ni siquiera es proyecto de ley. Acá no va a salir una ley, obviamente, sino es un proyecto de declaración para tratar de visibilizar. En mayo de 2022, en la localidad de Chicoana, provincia de Salta, se realizó lo que fue el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, que tuvo como temáticas centrales la abolición del chineo y la visibilización de esta problemática. José, hay un hilo conductor, esto, María Soledad Morales, las denuncias contra el Perovich, hay un hilo conductor, exactamente. De distintas maneras, distintas víctimas, en este caso. Pero en este caso es más serio por lo que acaba de decir. Porque hay gente que no tiene por supuesto, derecho a acceso claro, totalmente. A veces, hasta a veces no hablan el idioma castellano. También, para presentar una denuncia. Es como, efectivamente, como comunidades QOM que también están cerca de esta involucradas en ese tipo de cosas. Veamos la próxima placa. Lo que pretende el proyecto es sumar al Congreso argentino a esta causa con el fin de que se responsabilice con fallos ejemplares e inmediatos a los perpetradores. Se le pide al Estado argentino que ponga en marcha acciones positivas destinadas a erradicar esta práctica delictiva. Insisto, acá no se está hablando de ni siquiera de hacer una ley sobre este tema porque no podés legislarlo. Que la justicia debería actuar y porque primero, es muchos en zonas rurales, muchísimas veces en zonas rurales. Es lo que más se está sucede, discutiendo cómo hacer para que tengan todos los juzgados, para que haya suficiente presencia del Poder Judicial. Y uno se tienta a decir... Está colgado en el Senado, ¿no? Y uno se tentaría a decir cuántos jueces estarán metidos en esta cosa, pero bueno. Claro, exactamente. Es que es parte de su filosofía también para la justicia. Totalmente. Del mismo modo, resulta necesario y urgente, dice el proyecto, que la comunidad reconozca el chineo como repudiable y que las acciones conduzcan a
su ajusticiamiento. Eso es lo que expresa la iniciativa, que pretende generar acciones positivas que involucren una necesaria deconstrucción cultural. Bueno, paralelamente, y lo vamos a ver en otra placa, el año pasado se presentó en Salta, porque acá concluyó el proyecto que presentó la diputada, que lo expuso en la comisión. Esperemos que esto mismo, cuando se trate, que como es de esos proyectos de declaración que no se debaten, claro, que se aprueban, obviamente, esperemos que se apruebe también, pero que por lo menos tenga algún discurso para exponerlo, que fue lo que sucedió en la comisión. El año pasado se presentó en Salta un proyecto, en la legislatura provincial de Salta, un proyecto de ley que propone, acá sí un proyecto de ley, que proponía visibilizar el chineo en esa provincia. Justamente preveía crear una comisión integrada por mujeres incluidas de los pueblos originarios, que recibiría informes anuales del Poder Judicial sobre las denuncias por abusos sexuales a niñas, niños y mujeres indígenas. Esto lo presentó el senador Walter Cruz, senador provincial Walter Cruz, del pueblo Coya, del departamento de Iruya. Lo ingresó el 1 de junio. Después alguien me decía, ¿y se aprobó? Le digo, mirá, claro, yo lo googleé, lo busqué, averigüé así, esto no salió, obviamente, pero bueno, por lo menos lo presentó. Pasó lo que en su momento pasó a la Comisión de Derechos Humanos y Asuntos Indígenas del Senado de Salta. Por eso esos lugares donde se llenan la boca, claro, poniéndole nombres creando comisiones así, pero después no ocupándose demasiado a que avance este tipo de proyectos. Y en su artículo primero lo que establecía era buscar el objetivo de la visibilización, protección, prevención y reparación de las víctimas de la práctica denominado chineo. Y lo que hablaba Cruz en ese momento, el senador Cruz, era de una reparación económica, pero para no mezclar las cosas decía que eso lo dejaba en última instancia en discusión sobre ese punto, porque si no iban a terminar diciendo que esto por ahí se termina haciendo una cuestión de volteo, y cuando hay plata de por medio se termina diciendo no, lo que está buscando es plata, no, yo no le hice nada. Claro, exactamente, claro, exactamente. Sí. Veamos la próxima placa. El movimiento de mujeres indígenas por el buen vivir lanzó la campaña Abolición del Chineo Ya y reclamó una legislación nacional que ponga fin a esta práctica. Y uno dice, bueno, chineo, yo la primera vez que escucho... De chinita. Claro. Viene de chinita. Pero justamente sí, de la práctica claro, no lo sabía, y bueno, es bueno que lo podamos visibilizar. Digo, acá cuando uno se horroriza por la discriminación al negro en Estados Unidos, claro, bueno, es una foto muy parecida esta, ¿eh? Muy parecida, sí, efectivamente. Totalmente, claro. El proyecto pide al Poder Ejecutivo, al proyecto del provincial y al judicial, en ese caso, confeccionar un informe dando cuenta de la existencia de procesos en los que hubiere intervenido y de los que surja la práctica del chineo, y crear una comisión especial que recibirá los informes del Poder Judicial y del Ministerio Público y determinará las acciones a seguir y su difusión con las recomendaciones o señalamientos que estime pertinente. Yo miraba lo que decía este proyecto de Cruz, que lo que también buscaba era visibilizar este tema, y decía, por ejemplo, preguntaba la cantidad de casos de chineo en los últimos 10 años, decía, en particular, porque... Si no lo yo en los cuantificamos, medios veo 2 o 3 denuncias por año, pero no sé, a ver, No, ahí qué te muchísimo dicen. mayor, claro. No hay datos, no hay datos. Lo que pedía era que justamente lugares de los hechos, edad y género de las víctimas, edad y domicilio de los atacantes, situación procesal de los mismos y cuántos de ellos se encuentran actualmente en libertad, porque en muchos casos van presos, no es que esto sea totalmente el reino de la impunidad, pero... En general es lo que sucede. Si los atacantes son funcionarios o empleados del Estado Nacional, provincial o municipal. Reincidencias, cantidad, porque esto seguro el que lo hizo una vez no es la primera vez que lo hace y lo volverá a hacer. Cantidad de sentencias absolutorias, casos archivados, proceso de trámite o paralizados y antigüedad de los mismos, medida de protección y asistencia a las víctimas y su situación actual. Y entre otras cosas disponía para que a partir de la sanción de la ley, bueno, esto pasara interviniera al Ministerio de Educación provincial, en este caso, para crear una especie de proyecto de sensibilización y lucha contra la práctica del chineo. Que es un tema cultural, digo, por supuesto que son necesarias 1000 leyes, ¿no? Pero es un tema cultural muy complicado, porque anda vos a saber lo que pasa con esta chica adolescente que va a denunciar adentro de una comisaría, por ejemplo, ¿no? Porque justamente... Una justicia blanca, patriarcal, es muy complicado. Y lo que hablan justamente de los que perpetradores, muchos, y no diría si una cantidad muy importante, son gendarmes,
policías, los perpetradores también lo Por mencionan supuesto. también como posibilidad que también lo hagan. El 25 de mayo de 2022, el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir difundió una declaración en la que dio un ultimátum al Estado argentino para Claro, la el chineo, mirá abolición vos. del chineo y exigió que el chineo, al que describieron como una práctica criminal, racista y colonial sistémica, sea declarado crimen de odio y se le apliquen las penas máximas sin las posibilidades de obtener beneficios. Justamente. Y bueno, eso es más o menos lo que tenemos. Y que haya una sanción también, pedían, en este caso el Parlamento Sí, yo te digo la Plurinacional, verdad. una sanción Sí. económica al Estado argentino por la creación de un fondo de prevención, recuperación y apoyo a las víctimas del chineo. Yo quiero creer que en todos estos años debe haber cierta igualación de derechos y avances. Me parece, ¿no? Esto es muy lento, pero quiero creer que hay cierta progresividad. Pero yo tengo muy presente, que hará 30 años hubo un congreso de concejales en una de las dos ciudades más importantes del norte, ¿para qué señalarla? Y viajó un concejal que hoy es un muy alto funcionario del gobierno argentino. Me dice, vos no sabés la diferencia que yo notaba porque terminaban las reuniones y nos presentaban chicas, pero no era una conducta de la zona PAM, es tuya, era una cuestión llamativa, ¿no? Tomá, es tuya. Claro. Una cuestión que él, un hombre de La Pampa y del sur, no había visto. Así que 30 años, no sé cuánto ha ido cambiando. Me parece que algo tiene que haber mejorado, Waldman. No sé Sí, qué. algo ha Usted mejorado. me pone caras, a ver. No, pero no, sí, algo ha ya sé, mejorado, pero claro. no, algo ha mejorado, Sí, pero supongo que sí. los cambios, hay dos cuestiones para analizar y creo que José tiene más años aquí en la Cámara, por ahí la puede ver un poco mejor. Pero uno es cuando la sociedad va por detrás de lo que plantea los legisladores. O sea, hay un sector de legisladores que ven un problema, hacen una ley, pero hasta que se hace carne Totalmente, en la sociedad, en los que tienen que inmiscuirse, tarda un tiempo. Y por otro lado, aquellas leyes que son impulsadas, como la ley IBE, la ley de aborto gratuito proporcionado por el Estado, que está impulsado de la base, pero está resistida. Totalmente, sí. Desde otros Muy sectores. resistido en provincias del norte también. Entonces, Sí. son situaciones completamente diferentes que hacen a los avances y retrocesos. Hablando de eso, hay un par de series que son muy importantes y tienen que ver con la 'Ndrangheta, que es la mafia que opera en Italia, en Una de las Calabria. mafias, sí, hay sí. dos series que son similares. El nivel de desprecio que tienen por la vida de la mujer, Y sí. esas familias, me hizo acordar a esto, pero una mujer era en una de las series, porque además son casos reales, ¿no? Del cómo se las capturaron a esta familia. Una mujer que a los 30 años no podía salir de su casa, Sí. se lo prohibían sus suegros, tenía que quedarse con su familia, Sí. y cómo ellas fueron las que brindaron toda la información para que desaparecieran la mafia, ¿no? Lo que pasa que acá me parece que hay incluso cuestiones que van más allá del género. No sé si esto se soluciona únicamente con más fiscalas y con más juezas mujeres. Me parece que hay con seguridad y una cuestión de condición de clase también, ¿no? Seguramente, sí. Y de sí. etnia, me parece. Sí, Es un sí, tema. es, Sí. es un conjunto de situaciones, digamos, de Sí, lo sí, que vos sí. contabas recién, Pato, con respecto a la entrega Sí. Una mujer Sí, hasta sí. la venta, digamos, directamente, me parece. Sí, que también esto también termina en trata, también puede llegar Claro. a ser, pero bueno. Estamos hablando también nos olvidamos de Marita Verón. Exactamente, Tucumán, efectivamente. Sí. En definitiva, lo que piden también es que sea declarado imprescriptible. Perdóname, que lo de Marita Verón tiene la trascendencia que tiene justamente porque la condición social de la familia Verón Era un habilitó poco los más, reclamos. un poco mejor, claro. Exactamente. Pero acá, acá la cantidad de mujeres desaparecidas para trata es una cuestión donde la verdad son casos perdidos, son centenares. Igual en los últimos años ha avanzado muchísimo y ya se ha recuperado, por suerte, el tema de las comunicaciones sirve mucho. el tema un tema a nivel federal, las alarmas a nivel nacional, creo que en ese sentido, por suerte, algo se ha mejorado. Y sería bueno entonces que justamente se lo visibilice desde acá del Congreso, que está bien que en Salta lo pedían a través de una ley
que sería bueno que se aprobara justamente Claro. en ese... Es que ¿sabés qué pasa? Que recién ahora, porque esto que vos contás que es muy bueno, recién ahora está apareciendo, recién ahora no, hace unos años, pero la verdad que un sector de la sociedad escasamente visibilizado, pero ahora está creciendo y bienvenido que crezca, que es aquellos que se asumen como marrones, que es un Claro. sector de la identidad que la verdad que es absolutamente masivo, no sé si no mayoritario en la sociedad argentina, porque vos acá presuntamente creíamos que éramos descendientes de los barcos, ¿no? Negábamos el porcentaje de sectores de pueblos originarios, negábamos la esclavitud, pero el sector marrón, que es absolutamente notorio e importante y que tiene que ver justamente con muchos sectores que vienen del noroeste y del noreste, están apareciendo para mostrar esto es lo que hacemos, estos son nuestros antepasados, esta es nuestra cultura. Así que me parece que es parte de esta pelea. Sí, bueno. He hablado con algunas representantes de los marrones y me parece la verdad Bueno, y fundamental. al margen de esto, en paralelo, un juicio como el que se realizó contra los policías de la ciudad, en la cual condenaron a 3 Exactamente. policías por homicidio, donde justamente El padre crimen que de odio, decía, efectivamente. es una de las causales de la cadena perpetua para estos 3 homicidas. Entonces, este crimen de odio, como decían bien ellos, los pibes mismos, yo hablé con Julián, con Pero Joaquín, claro. con Niven, diciendo no, por ser marrón, digamos, Pero por o por usar supuesto. gorrita, nos amenazaron y nos dijeron que nos iba a pasar lo mismo que le había pasado a Lucas. Es así como... Pero por supuesto, y en la Policía Federal hay casos, No, y además que ahí efectivamente, sí, en hay cualquiera. ahí Sí. hay una cuestión también que uno nunca termina de, por más que la ha vivido históricamente en la Argentina, no termina de comprender. Porque tanto los policías... Tienen como ese origen. Claro, Decimos, como, bueno. como en otra época, bueno, la Claro. mayoría de los oficiales y suboficiales forman parte también Sí. de ese estrato. peores son los No la justicia, ¿eh? No, la justicia no. No la la justicia. justicia no. La Exactamente, justicia no. no. Pero, Pero coincido con vos, sí. son las contradicciones que, además, si se dieran solamente en la Argentina, uno la pensaría, pero sucede en toda América Latina. Sí. Vos ves en las manifestaciones en Perú a las mujeres diciéndole somos iguales que ustedes, ¿por qué nos reprimen? Digamos. Sí. Es un tema interesante porque a mí me ha tocado ver en algunas ocasiones algunos efectivos de seguridad de países de Europa Sí. que me llamaban la atención, primero el portento físico, no te diría del 99%, Sí, pero en general son todos blancos, ¿no? pero aparte de eso, tipos de 1,90 Sí, sí. 90 kilos, efectivamente, y con sueldos de una clase media para la República Argentina acomodada, ¿no? Son sueldos, Sí, exactamente. no sé los sueldos, pero... No, seguro son que sueldos sí. son muy buenos, pero sí, efectivamente. Bueno, aquí estamos. Y vamos justamente a un temazo porque tiene que ver con la ubicación geográfica de lo que planteaba José. Vamos a un informe sobre el litio, pero a mí me parece que hay un debatazo que está pendiente, que es la izquierda y algunos sectores del oficialismo han cuestionado mucho las políticas que ha tenido, represivas que ha tenido Morales para con comunidades originarias que reclamaban. Pero la verdad, si hay un gobierno de Unión por la Patria a partir del 2023, ¿cuál es la política que tiene el oficialismo en materia del litio? ¿Y qué va a hacer el oficialismo con estas provincias donde hay sectores que reclaman, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que están preparando, que se van a dar? Porque vos tenés sectores que son absolutamente pro litio desde el propio gobierno, ¿no? Bueno, el propio gobierno. Claro. Acá estuvo 2 Por eso. veces la Fernanda Ávila, que es la secretaria de, Sí. de Energía, y justamente ella se manifestó, pero absolutamente... Bueno, cuando los gobernadores dijeron, no queremos este proyecto de ley de humedales porque puede afectar la explotación de litio. Sí, ahí hay un rechazo transversal. Claro, exactamente. Pero digo, si hay reclamos de pueblos originarios, ¿cómo se actúa o qué se hace? No sé. Bueno, digamos, como vos decís, es uno de los orígenes del conflicto en Jujuy. Claro. Es así. Yo- Habrá que ver, Sí. digamos, hasta ahora lo que está planteado, en el caso de Jujuy es distinto porque, que después era uno de los temas que íbamos a tocar, pero ya anticipamos, tiene que ver con la modificación de un artículo de la Constitución a partir de la Convención Sí. Constituyente, en el cual, creo que es el 74, en el cual plantea que
la definición del uso de las tierras pasa directamente al Estado provincial. Claro. Y eso modifica la Constitución Nacional, en la cual Sí. establece que tiene que ser de común acuerdo con los pueblos originarios y también lo mismo en la provincia. Y eso ha sido uno de los fundamentos de la discusión que te plantearon. Los allí otros en días el norte. hablaba con un representante del sector privado vinculado al petróleo en una provincia donde hasta donde yo sabía no habían tenido ellos tantos reclamos con comunidades originarias. Pero él me dice, mirá, estamos siempre muy atentos y miramos fenómenos parecidos, miramos el fenómeno de lo que pasó en Estados Unidos, de lo que pasa en Canadá, de lo que pasa en Australia, de lo que pasa en Nueva Zelanda. Y las políticas es avanzar y buscar acuerdos con pueblos originarios, pero son acuerdos desde el vamos, cuesta mucha plata. Con mucha plata aportás algunas soluciones para los pueblos que resignan territorios que ocupan donde están instalados hace centenares de siglos, ¿no? Bueno, se arregla con mucha plata, que no sé si es la política que están preparando acá. Si querés arreglarlo con poca plata, no lo vas a arreglar. O el sector privado decía esto, ¿eh? Pero bueno, a ver. A las 16:36 vamos con justamente un informe sobre el tema litio. A ver. El litio es uno de los recursos naturales más importantes que se producen en la República Argentina, teniendo una gran demanda por ser uno de los insumos principales para la fabricación de baterías, para la utilización de los autos eléctricos y además para almacenar energía renovable. En 2022, en Argentina se produjeron 33.000 toneladas de litio, lo que significa el 5% de la producción mundial. Además, la Argentina se ubicó cuarto detrás de Australia, de Chile y de China como productores mundiales. Según estadísticas del año anterior, Argentina formó parte del triángulo latinoamericano junto con Chile y Bolivia, que generaron y concentraron el 53% de los recursos mundiales de este mineral. El diputado Carlos Alderete por la provincia de Buenos Aires se refirió al proyecto que presentó para reconocer al litio como recurso estratégico. Bueno, justamente hace un mes y medio he presentado el último proyecto, por ejemplo, con 19 diputados y diputadas nacionales del Frente de Todo en ese momento, es decir, que el litio sea declarado de interés estratégico para nuestro país, que ha causado inclusive debate y algunos se han confundido tanto que por eso aclaraba de que yo no estoy hablando de nacionalización de litio allí, ¿no? Tenemos que ver también que tenemos un departamento de litio en YPF, es decir, que pueden seguir desarrollando, porque el litio no solo es para la batería de Nebu, ni para auto eléctrico, se ha comprobado que también sirve para la industria farmacéutica, para la industria aeroespacial. Nosotros hemos mandado satélite argentino, por lo tanto, ¿por qué nosotros la materia prima la elaboramos acá, la industrializamos con mano de obra argentina? Y por supuesto que también nos va a quedar recursos de allí para nuestro país, ¿no? El diputado correntino Jorge Vara hizo mención a la importancia de la jerarquización de la producción del litio y a una mayor competitividad. Yo lo que digo, no solo al litio, sino a la minería en general, que es una actividad muy sensible, hay que buscar un punto de equilibrio entre las necesidades de desarrollo locales, las necesidades de desarrollo nacional. Yo creo que el litio va a ser tan importante que va a trascender el problema de las tres provincias vinculadas a la cuestión, Salta, Jujuy y Catamarca, ¿no? Lo mismo con la minería, es decir, no podemos nosotros, teniendo similares riquezas desde este punto de vista que Chile, en el caso del litio particularmente bastante más que Chile. Sí, el doble. Y en los otros metales bastante parejos, salvo el cobre. Y Chile exporta 5 veces más que Argentina, digamos, ¿no? Sí. Y ese equilibrio... No quiere decir que nosotros tengamos que hacer lo que hace Chile. Chile puede cometer errores, no tenemos por qué cometerlo nosotros. Pero me parece que no tenemos que negarnos tanto al desarrollo. Eso sí, hay que hacerlo de la manera más sustentable posible. Pero así pasa con todas las actividades. Pasa no solamente con la producción agrícola, sino también pasa con el crecimiento de las ciudades. Las más contaminantes son las ciudades, la mayor contaminación la vemos alrededor de las ciudades. Y hay toda una agenda ambiental, ahí está la verdadera agenda ambiental o una pseudo agenda, inclusive que nos vienen a poner de afuera. Nosotros tenemos que tener nuestra propia agenda en función de nuestros propios intereses. Chile el cobre lo maneja el Estado, pero lo han manejado muy bien.
Si el temor es que en general las cuestiones... no quiere decir que en Chile todas las cosas lo maneja el Estado, ni el Estado maneja todo bien. Pero el cobre particularmente en general se ha manejado bastante bien y para Chile es muy importante. Porque genera recursos y tienen subcontratistas, pero el Estado siempre es Chile. Pero no porque el cobre sea estratégico a nivel mundial, es estratégico para Chile. Para Chile. Porque es uno de los principales portadores mundiales de cobre, manejadores del mercado. Pero eso es complicado, digamos. O sea, por eso hay que analizarlo, estudiar. A ver, si yo parto de una base ideológica liberal, yo le digo, no, para el Estado cero, para nada. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el Estado, ahora, si el Estado tiene que estar presente, sí, pero tiene que estar bien. La diputada Natalia Sarapura, por la provincia de Jujuy, hizo mención a todo lo que se está realizando para mejorar la producción en su territorio respecto al litio. Bueno, nosotros veíamos en la provincia de Jujuy con buenos ojos y con una expectativa alta este proceso que habían hecho nuestros gobernadores del Norte Grande de construir una agenda regional, porque si hay algo, como legislador en una provincia del interior profundo, si hay algo que esta patria le debe a la nación es el federalismo. Nosotros somos de las provincias que venimos a reivindicar un proceso de reparación con el interior profundo, con una Argentina que empiece por los rincones de la provincia. Nosotros lo hemos hecho acá en Jujuy, hemos generado un proceso de crecimiento de ser la provincia que produce tabaco, azúcar y minería, de ser la capital de la minería de la década del 70 al 90. Somos una provincia que ahora somos generadores de energía alternativa y quisimos generar un proceso de crecimiento en toda. Tenemos el proyecto más importante de generación de energía alternativa en la Puna, desde donde migramos muchos hombres y mujeres para generar, para acceder a la educación, para acceder a procesos de crecimiento. Hoy tenemos nuestro proyecto, que además con las ganancias de ese proyecto estamos construyendo 100 escuelas. La zona franca en la Puna, en la quebrada, todo un proceso de crecimiento del turismo como una posibilidad de crecimiento y desarrollo. Estamos generando en lo que es el corazón de los valles, hemos generado la mejora del aeropuerto con un parque industrial que acabamos de inaugurar, de iniciar una obra ayer para iniciar un proceso de, si se quiere, de utilización para hacer baterías de litio en la provincia de Jujuy. Y en la zona del Ramal hemos hecho 2 obras grandes que tienen que ver con un servicio penitenciario provincial con fondos provinciales y un hospital público para la región del Ramal. Estamos tratando de generar un proceso de crecimiento en toda la provincia y pensamos que la Argentina se merece ese debate, pensamos que la Argentina se merece generar un proceso de crecimiento y empezar por el interior. Creemos que ahí hay una tarea pendiente y además los índices de pobreza nos hacen una invitación a priorizar el interior profundo, ¿no? Lucas Godoy, el diputado por la provincia de Salta, remarcó la importancia de este proyecto que buscará reconocer al litio como un recurso estratégico a nivel nacional y además la importancia que tiene el federalismo. Hay un proyecto que yo he presentado sobre declaración de recurso estratégico y de interés público nacional, que no es una nacionalización. Claro. La nacionalización es inconstitucional. El artículo 124 de la Constitución prevé que los recursos naturales son de las provincias. El petróleo es un recurso estratégico y no está nacionalizado. Hay una empresa así del Estado, mayoría accionaria del Estado, que invierte y que pudimos recuperar, y hoy está terminando un gasoducto que va a permitir una sustitución de importaciones y el abastecimiento energético de nuestro país a través del gas y el gasoducto de Néstor Kirchner, perdón. Así que vean, si no es para ponerlo en ejemplos claros, si no es importante declarar como tal un recurso que es estratégico para la diversificación energética para las próximas décadas y la intervención de la nación, del Estado, respecto de algunos aspectos de fabricación de batería de litio. ¿Quién tiene los recursos y las posibilidades técnicas y científicas para desarrollar baterías de litio? Mayormente lo que está sucediendo en estas áreas
tiene que ver con procesos de concesión para exploración y explotación, inversiones, por supuesto, y en los próximos años va a haber cada vez más extracción y exportación, que eso va a llegar a mayores regalías para la provincia, o mayores recursos para la provincia. No regalías, porque la regalía sigue siendo un 3%, algo que se debe batir también. No para lo que ya está hoy, porque si no me van a caer con el tema de la seguridad jurídica, sino para las próximas inversiones. Bueno, ahí estamos, el informe con mucho testimonio sobre lo que viene en materia de litio a cargo de Gonzalo Solabarrieta. Y ahora vamos con el señor Fabián Waldman. ¿De qué hablamos, Fabián? A ver. Estábamos hablando recién del norte argentino, de la situación planteada con un caso que realmente es muy grave, como bien contaba José, que tiene que ver con el chineo. Ahora nos vamos a referir, bueno, a una situación planteada a partir de la reforma constitucional llevada adelante en la provincia por el gobernador Gerardo Morales. La diputada Eugenia Leila Char, del Frente de Todos, o Unión por la Patria, todavía sigue Frente de Todos en la ciudad, en el Congreso Nacional, plantea un proyecto de ley para la creación de una comisión investigadora especial acerca de la Constitución y de la provincia de Jujuy. La situación, digamos, fue irregular, según el planteo del oficialismo, para llevar adelante esa constitución, esa reforma constitucional, una convención constituyente que, no sé si recuerdan los televidentes que están viendo ahora a Diputados TV, fue convocada finalmente a altas horas de la mañana y definida las modificaciones con una legislatura vallada y prácticamente se terminó de hacer a las 10 de la mañana de un día normal, comenzando a sesionar muy temprano esa jornada. Lo que dice el proyecto que esta comisión estará integrada por 6 diputados nacionales y 6 senadoras nacionales que serán designados por los presidentes de cada Cámara, respetando la pluralidad de representación de cada órgano legislativo y principio de paridad de género. Creo que ya debe haber regresado, pero el día miércoles partió hacia la provincia de Salta y luego hacia Jujuy una comisión integrada por aproximadamente 6 legisladores, entre los que los recuerdo estaba la secretaria del bloque, estamos refiriéndonos a Paula Penaca, diputada de la ciudad de Buenos Aires, también Juan Marino y otros 4, para reunirse en la provincia de Salta con integrantes del tercer Malón de La Paz. El Malón de La Paz, Pato, José, es un movimiento histórico que ha venido bregando desde 1946, cuando se produjo el primero, por la restitución de las tierras originarias a cada uno de esos pueblos. Hubo uno en 1946, durante el gobierno del teniente general Perón. El segundo fue en el año 2006, cuando bajaron nuevamente para exigirle en aquella oportunidad al gobierno de turno. Y ahora este es el tercer Malón de La Paz, que estará llegando a la ciudad de Buenos Aires después de recorrer 1.875 el 4 de agosto kilómetros. Llega. No recuerdo la fecha, pero ahora lo confirmamos, ahora lo miramos. Creo que sí, la semana que viene. Bueno, esta comisión, volviendo al desarrollo del proyecto, podrá investigar si en la convocatoria de elecciones constituyentes se respetaron y garantizaron desde el Estado provincial los derechos y garantías consagradas en la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás leyes nacionales. Yo estuve hablando un poquito con el Ministerio de Interior en los últimos días acerca de la situación planteada, porque desde muchos sectores continúan viendo del oficialismo y sectores opositores a Gerardo Morales la situación como de violaciones a los derechos humanos y desde el punto de vista constitucional. Lo que me explican es que desde el despacho de Eduardo Guado de Pedro es que la situación hasta ahora está transcurriendo dentro de los carriles normales desde el punto de vista constitucional. Es decir, no hay motivo para poder llevar adelante una intervención de la provincia, más allá de que efectivamente se traten algún tipo de cuestiones políticas. El representante máximo que ha estado del gobierno nacional, por ejemplo, más allá de aquella visita que hizo el presidente Alberto Fernández a Milagro Sala cuando se encontraba en una situación de gravedad de enfermedad, fue Horacio Pietragala Corti en los últimos meses, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, y además el envío por parte
del Gobierno Nacional de Gendarmería para cuidar de alguna manera la situación que se da en las rutas nacionales. Y en paralelo a esto, una interna también dentro del propio oficialismo, en el Partido Justicialista Provincial, que el presidente Alberto Fernández definió con la intervención por parte de los nombrados Aníbal Fernández y Gustavo Menéndez, allí que definieron una amnistía general para la situación planteada en el Partido Justicialista. De esta manera, tanto Rivarola, que era cuestionado, como los otros sectores pueden volver a formar parte del partido. Vamos con la próxima placa. Con respecto a esta comisión, tendrá 12 meses para emitir dictamen, prorrogable por 6 meses más. Y tendrá tiene que ver, de alguna manera, lo que plantea el proyecto de Leila Chaer y lo que ve en el desarrollo y la confirmación de esta reforma constitucional, es que hay provisiones respecto del ejercicio del derecho a la manifestación y la protesta social, derecho consagrado en el artículo 14 de la Constitución Nacional. Se da de bruces lo que plantea en principio, según la diputada, la Constitución Provincial. En realidad, desde el Jujuy lo que dicen es que hay derecho a una paz social. Ese es lo que contraponen al derecho de movilizarse. También dice que obstruye tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, una supuesta alteración del orden jurídico de la República Argentina al establecer en el artículo 74 de la reforma de la Constitución de Jujuy un desplazamiento justamente del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional. Vamos a ver ahora de qué se trata, que tiene que ver también con la explotación de las tierras y el reacuerdo con los pueblos originales, que decíamos que era uno de los orígenes del conflicto. La ley regulará la administración, disposición y destino de las tierras fiscales susceptibles de aprovechamiento productivo, estableciendo al efecto regímenes de fomento que promuevan el desarrollo territorial y el interés socioeconómico de la provincia. Este es uno de los kits de la oposición de los pueblos originarios, porque justamente donde ellos se desarrollan, tienen sus territorios, son territorios provinciales, a los cuales no han accedido con escrituras realmente, una deuda, como plantea este tercer malón que va a llegar, según, ahora lo vamos a fijar, pero asegura José el próximo 4 de agosto. Seguro. Así que este es el quid de la cuestión. Y el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos también está siendo violado, ya que reconoce la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. El hecho de impedir una movilización, una manifestación, los hechos acaecidos y ocurridos en Jujuy, que fueron mostrados prolíficamente a través de los canales de televisión con, miembros de la Fuerza de Seguridad sin identificación, subir a camionetas a algunos manifestantes en formas non santas, o lo mismo los disparos. Estuvo aquí en el Diputados y en la Cámara de Senadores uno de los chicos de 18 años que perdió un ojo por las balas de la policía jujeña. El artículo 19, relacionado con la libertad de opinión y de expresión que tienen las personas, también, según el proyecto, está de alguna manera violado por la Constitución Provincial Jujeña. El artículo 20, relacionado con el derecho a la libertad de reunión y asociación pacífica. Por otro lado, plantea que hay una administración unitaria que pueda hacer la provincia con sus recursos naturales, impedir injerencias indebidas del Estado Nacional, no reconocer lo que tiene que ver con el interés del gobierno federal para poder realizar inversiones. ¿Sí? Ahora, Fabián, vos algo dijiste recién sobre la situación de amnistía que la intervención nacional PJ Jujeño había ordenado para la dirigencia. Ahora, me parece que puede haber muchísimos cuestionamientos para Morales, pero me parece que
la fortaleza de Morales está sustentada en el acuerdo que tiene con Rivarola, por supuesto. Exactamente. Sí, esto está clarísimo. Es así, claro. Sí, no solo con Rivarola. No, digamos con la estructura del PJ jujeño. Claro. Que recordemos, que el esto vicegobernador, aparte del vicegobernador... exactamente, es un hombre del peronismo. Esto arranca ya, porque este es el tercer gobierno del radicalismo. Hubo 2 con Morales y este tercero con su sucesor. Pero en el primero, el vicegobernador de Morales era un hombre del peronismo. Sí. La unidad de ellos fue, terminemos el radicalismo y el PJ con Milagro Sala, se asociaron y gobiernan. Por eso todo esto que vos contás, digo, si vos no tenés una pata, bueno, es Nopec si querés, que además tiene hasta problemas casi personales con Morales, es uno de los pocos dirigentes que está fuera de este esquema, ¿no? Sí, además, no contemos de las relaciones familiares, porque además parece una novela. Parece una novela. La mujer del gobernador Gerardo Morales es hermana del senador Nopec. Que era un histórico dirigente del peronismo jujeño, Nopec, ¿no? Exactamente. Efectivamente, como vos decís, ahí además hay intereses comunes que se cruzan, tiene que ver cuestiones económicas, es transversal. En determinado momento la relación política, digamos... Por ahí, para mostrarse para afuera, tienen posturas diferentes, pero en lo práctico y en lo local es diferente. Por eso digo. Bueno, también acá estaba la falta de consulta a comunidades originarias respecto a la protección de sus territorios y del agua. Esta era otra violación planteada por la reforma constitucional que aplicó justamente la constituyente. No sé si nos queda una placa más. La inconstitucionalidad de varios artículos aprobados en la reforma de la Constitución de Jujuy, la forma en que fue convocada, deliberada, aprobada y modificada en forma irregular también es observada y está planteado dentro del proyecto de ley como una de las justificaciones para avanzar con la comisión bicameral. El Poder Ejecutivo de la provincia convocó a una reforma constitucional cuando debería haber sido, y esto es un punto me parece... importantísimo, porque la reforma constitucional la debería haber convocado la legislatura y la convocó el Poder Ejecutivo. O sea que prácticamente podemos decir que es una fruta del árbol prohibido, José, si fuera así. Y si en los pequeños detalles pueden estar las claves. Todo lo demás por ahí es discutible. Esa parte me parece que sí puede ser. Sí. Porque de hecho la presidió el gobernador. Claro. Y esto con respecto a la parte subjetiva, a la parte de análisis, durante manifestaciones y protestas que se sucedieron en Jujuy, el gobierno de la provincia no respetó garantías en defensa al momento de detención de manifestantes. Las movilizaciones que ocurrieron en distintas localidades fueron respondidas con represiones de fuerzas policiales que responden al gobierno de la provincia y además, esto ya corresponde a otro trabajo. Así que ahí culminamos. Me parece que la situación está por verse. Es difícil que efectivamente se pueda avanzar porque no están dados los números para que salga una ley de estas características. La discusión está muy avanzada. Habrá que ver también cómo termina resultando el humor luego del 13 de agosto, qué sector se impone dentro del Juntos por el Cambio. No es lo mismo Gerardo Morales vicepresidente o candidato a vicepresidente que otra cosa, efectivamente. Pero igualmente no me imagino a Patricia Bullrich tampoco ganando y convalidando un acuerdo de esta característica. Escúchame, una pregunta para ambos. Morales si pierde en la primaria, ¿se queda fuera de todo o tiene alguna...? No, pensé que no. Viste que hay algunos que pueden tener alguna candidatura a senador suplente, como en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla dio de baja alrededor de 200 candidatos que estaban cruzados sin más de una boleta. No creo que sea el caso de Morales. Ahí estamos. Bueno, esto es DTV, la pausa. Estamos enseguida con más información. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es
pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la segunda edición. DTV, el periodismo en el Congreso. El que llega a -5. El que llega 6 menos 5. La que le lleva las facturas a los fiscales. Todos ellos, todas ellas, comparten hace 40 años un mismo ritual. Este 13 de agosto vamos a seguir compartiéndolo. Seamos cada vez más los que votamos por la democracia. Elecciones 2023. 40 años de democracia. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en DTV El Resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer grande un país hay que vencer desafíos que parecen imposibles. Por ejemplo, llegar a lugares que antes eran inalcanzables. Porque todos los destinos se alcanzan cuando la ruta es el esfuerzo. El mismo esfuerzo que nos lleva a ganar nuestras propias batallas. Hasta que un día la victoria llega y nos lleva en andas. El futuro se vuelve presente si alcanzamos nuestros logros. Esos logros con los que día a día hacemos una Argentina mejor. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ella es tu voz en DTV Noticias. DTV, el periodismo en el Congreso. Aumentamos 6% el consumo privado durante 2023, acumulando 27 meses consecutivos de crecimiento. Y detrás de ese dato, la economía argentina sigue expandiéndose. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Ecoagenda, jueves 23 horas. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso.
Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Bueno, exactamente la hora 17:05. Vamos con la primera nota, por favor, presentación y estamos, dale. Bueno, estamos comunicados con la diputada Marilú Quirós. Enseguida vamos a hablar de la campaña porque tienen elecciones. Ayer hablábamos con un hombre del oficialismo. Pero antes, Marilú, ¿cómo le va? Carlos Méndez la saluda, buenas tardes. Le preguntamos por otra cuestión. La oposición, en este caso ustedes, convocaron a sesión para el próximo 23 de agosto para tratar el tema alquileres. Bueno, falta mucho, hay que esperar a la PASO, han trabajado algo, van a tener quórum. ¿Qué dice, diputada? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bien. Acá estamos, trabajando. Sí. Y bueno, esperemos tener quórum, ¿no es cierto? Sí. Este es un tema que preocupa a todos los argentinos, que se viene dilatando y que realmente tenemos que poner en agenda, porque el tema alquileres es más que importante. Así que esperemos que tengamos quórum. Y bueno, estamos en plena campaña también, así que pasa de todo. Sí, va a ser después de la PASO, el 13 ahora, de agosto. Le pregunto, por lo que usted tiene que venir a Buenos Aires todas las semanas, pero digo, el tema alquileres, ¿es un tema que en la provincia del Chaco tiene alguna relevancia o es un problema muy de los porteños, el tema alquileres? Tiene mucha relevancia y tenemos los mismos problemas que en todas partes. O sea, hay un tema con el tema alquileres que preocupa mucho a la ciudadanía. Hoy cuesta muchísimo alquilar, no está nada claro. Y sí, en el Chaco también es un problema el tema alquileres. Tengo varias personas cercanas, por ejemplo, que están buscando alquilar y bueno, se ven limitados porque la oferta es poca, porque son muy altos los alquileres, e inclusive podría decirse que están más altos que acá en Buenos Aires. Mira vos. ¿Cómo le va, diputada? José Di Mauro la saluda. Y ayer estábamos analizando el tema de los temas pendientes, así, y uno reparaba en un tema del que ya no se habla, es el proyecto de agroindustria, que era una de las cuestiones que eran prioritarias en un momento dado, y parecía que ya salía. Hubo una reunión de una de las comisiones que usted justamente integra, Agricultura, también e Industria, estuvieron en un plenario donde se anunciaron cómo había quedado el proyecto y parecía que salía con fritas y después no pasó más nada. ¿Qué es lo que, como representante de la oposición, todo indicaría que desde ahí la trabaron, pero el Ricardo Burchales estaba muy a favor de avanzar con ese tema? ¿Qué pasó al final? Y ahí está, quedó todavía para seguir viendo. Esperemos que podamos reunirnos las comisiones y poder avanzar en el tema agroindustria, que es un tema que realmente preocupa bastante. Son varias las cosas que preocupan en el sector y está como todo parado. O sea, tenemos que trabajar y que se pueda poner en agenda y que pueda salir, ¿no es cierto? O sea, ponernos de acuerdo. Así que yo creo que después de este 13 de agosto, espero que ya falta poquito, podamos iniciar con todas las tareas legislativas y ponernos a sacar proyectos que realmente hacen muchísima falta. Diputada, ¿qué tal? Buenas tardes. Fabián Waldman la saluda. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Fabián? Consultarle, bueno, la interna, le hablamos, la cambio la lleva hacia las PASO. La interna de Juntos por el Cambio hoy está tomando un grado muy importante, diría, no sé si de enfrentamiento, pero ha subido bastante el volumen con un par de spots que se han visto específicamente de Horacio Rodríguez Larreta, el último en el cual recuerda un video con Patricia Bullrich
nombrándolo, diciendo que es el mejor, el que tiene las mejores condiciones para ser candidato y dirigir a Juntos por el Cambio. ¿Cuál es su posición? ¿Cómo lo está viendo? Hasta hace unos días se hablaba de unos números favorables a la ex ministra de Seguridad. Hoy pareciera que eso se está revirtiendo según algunas encuestas. ¿Cómo lo está observando? Bueno, las encuestas, no le creo mucho a las encuestas. Estamos viendo lo que viene pasando en todo el interior de Argentina, ¿no es cierto? Así que con las encuestas, si me preguntás a mí, bueno, es normal que haya estas disidencias, es parte de la democracia. Creo que Juntos por el Cambio está fortalecido y pienso que las cosas se van a ir acomodando. A mí me gusta Horacio Rodríguez Larreta como presidente, por su mesura, es dialoguista, o sea, una serie de cosas me llevan a tener cierta preferencia. Los dos son excelentes y bueno, el que vamos a trabajar muy fuerte para quien la gente decida elegir. Y le pregunto, en el Chaco, ¿cómo está? Porque, bueno, la verdad, uno ve que hay una disputa entre Larreta y Bullrich, que nosotros decíamos acá que es como la pelea más importante desde Menem Cafiero hace 40 años, ¿no? Y ahí en el Chaco, la verdad, ¿y en el Chaco quién gana? De los dos. Están muy parejos. ¿Ah, sí? Patricia sí, está muy parejo. Pero bueno, nosotros hoy trabajando para que Leandro Esdero sea gobernador. Sí. Y ambos candidatos apoyan a Leandro Esdero, tanto Patricia como Horacio apoyan a Leandro Esdero, nuestro candidato, así que va a ser el pueblo quien va a decidir, pero está muy, muy reñido. Y los radicales, ya que estamos, vamos a hacer que oficie como corresponsal. Le pregunto, ¿y los radicales cómo están? ¿Están todos volcados con Larreta o están divididos también? Están un poquito divididos. Están con la mayoría. ¿Ah, sí? Bueno. Están un poquito divididos. La mayoría están con Horacio. Bueno. Hay varias líneas de radicalismo en el Chaco y bueno, como en todos lados. Y dígame una cosa, y acá usted tiene mandato 2 años más, Marilu, ¿no? ¿Hasta el 2025? Sí, hasta el 25. Bueno, y dígame una cosa, ¿qué cree que va a pasar en este Congreso? Porque los larretistas hablan de buscar acuerdos. Acuerdos dicen del 60, 70%, porque si no, no duran. Pero Patricia Bullrich y López Murphy dicen, no, hay que ganar por mucho, hay que pasarlos por encima. ¿Usted qué cree que va a primar después de diciembre, gane quien gane? ¿Una búsqueda de consensos o gané y te paso por encima? No, una búsqueda de consensos. Siempre hay algo que digo siempre, en este barco estamos todos y tenemos que hacer acuerdos. Más que nunca la Argentina necesita una mesa de acuerdos y de diálogos que nos lleven a poner en marcha el país. O sea, yo creo que todo el mundo quiere que le vaya bien al país. Y en ese acuerdo creo que tenemos que sentarnos en una gran mesa de concertación y hacer eso. O sea, la Argentina no puede esperar más. Tenemos que bajar los egos, hay que ponerse de acuerdo y hay que ponerse en marcha. Y eso lo digo, mira, hay una cosa que digo todo el tiempo, hay que cerrar la grieta, hay que dejarse de grieta y hay que ponerse a dialogar y hablar, a ver, y que cada uno haga lo que tiene que hacer. Bueno, esa es mi postura, desde siempre, hablar con todos los sectores y ponernos de acuerdo. Hay una que es muy fácil, esa de bajar los egos. Esa se hace rapidísimo, ¿eh? Esa es la más sencilla. Esa es la más fácil, ¿no? Sí. El cierre de la grieta incluye a todos, porque muchas veces el propio Larreta habla de, cuando habla de excluir, por ejemplo, al kirchnerismo, también habla. Mira, hoy no te podría decir, porque las cosas son tan dinámicas y cambian.
y yo creo que si en una toma de conciencia verdadera de las cosas que tenemos que hacer, creo que nos tendríamos que poner de acuerdo. Así que yo no puedo decir este no, este sí. No me siento con delincuentes, no hablo con corruptos, sí, eso sí. O sea, en eso no está mi diálogo. Pero después, gente buena hay en todas partes y gente mala hay en todas partes. Bueno, estamos con Marilú Quirós. Y Marilú, vamos a otra consulta que tiene que ver también con otra pelea, porque hablábamos ayer con otro chaqueño, con Leiva, y habla de la elección donde Capitanich intenta revertir el resultado. Y creo que muestra que, me parece que en el 2021 dio vuelta algún resultado, sí. No me acuerdo. Pero ¿eso cómo está? Sí. ¿Eso cómo está, digo, esa está disputa? Difícil. Ah. Ahora, Leiva hizo una propuesta de cambiar el nombre de un puente. Ahí hoy me escribía la gente de General San Martín que quiere ponerle al puente Eve de Bonafini, una cosa así, ¿no? Leiva. Sí. Está muy difícil. Todos los parámetros hoy no lo acompañan a Capitanich. No creo que pueda dar vuelta una elección. Están pasando cosas en el Chaco que son de público conocimiento. Muy fuertes y cosas que van saliendo. Lo último que pasó, la caída de la avioneta esta, sí. Que pasó en Chaco. O sea, en Chaco están pasando cosas fuertes y yo no veo hoy que Capitanich pueda revertir como en el 21 una elección. Bueno. Y usted tiene un proyecto justamente sobre el tema de la caída de la avioneta. ¿Qué ve detrás de eso? ¿O pide investigar más? ¿Qué entiende que sucedió ahí? No, investigar. Yo pedía al Ejecutivo investigar y que explicaciones sobre estas cosas que suceden, porque yo vivo en el interior profundo de Chaco y nosotros sentimos aviones que pasan en horas que no son usuales o de madrugada. O sea, hay una ruta que se usa y no hay radares. Entonces, algo está pasando y bueno, Chaco, después de Rosario, es una de las provincias más comprometidas con el narcotráfico, donde hay más problemas con esto. Y bueno, obviamente que el proyecto tiene que ver con investigar, con ver y qué cosas podemos hacer, porque esto es algo que tenemos que parar, ¿no? Otro de los temas que estuvo en debate en los últimos días y hay una discusión importante tiene que ver con el tema de las retenciones y de qué forma las va, de alguna manera, en caso de ser gobierno Juntos por el Cambio, dejarlas de lado. Allí Patricia Bullrich insistió con abandonarlas completamente y Horacio Rodríguez Larreta planteó una disminución pautada, lo mismo que dijo Schiaretti, y de alguna manera lo hizo entrever también Sergio Massa en ese punto. Ahora, con lo que respecta a las economías regionales, ya no existe más retenciones. Las últimas van a caer el próximo 1 de septiembre. ¿Cuál es la oposición? ¿Puede ser que este punto de las retenciones, es lo que generalmente están diciendo, sea lo que obstruya en definitiva el apoyo a la ley de agroindustria? Así es. Yo pienso que eso va a ser algo paulatino, no se puede de un día para otro. Yo estoy en el sector del campo y te diría retenciones cero, porque realmente es tremendo lo que pasa, pero estamos como muy atados y las cosas se van a hacer paulatinamente y pienso que tenemos que disminuir las retenciones en lo máximo que se pueda hasta llegar a que puedan desaparecer. Eso no es posible hacerlo de golpe, así que tendrá su tiempo y su curso y se hará, se debe hacer, se tiene que hacer para poner más en marcha el tema de agroindustria en el sector. Diputada, la noticia del día fue el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Qué opinión le merece el acuerdo que establece que, por ejemplo, va a venir un dinero ahora en agosto y otra parte en noviembre, por ejemplo? Bueno, son los acuerdos que están haciendo ahora. No me merece no voy a opinar al respecto. Creo que estamos atados al fondo. Y bueno, seguirán haciendo las cosas que se pueden hacer. Esto es lo que se puede hacer hoy y lo que se arregló. Otra opinión no tengo al respecto.
Diputada, consulta. Si yo no me equivoco, usted prácticamente se estrenó con la política cuando asumió como diputada en el 2021. Era una ciudadana que venía del sector privado. Dígame, ¿qué experiencia le dejan estos 2 años? Qué buena pregunta. Sí, a ver. Qué buena pregunta. ¿Qué la sorprendió para mal y qué para bien? A ver, si hay algo notorio en ambos sentidos. Es cierto, yo estoy debutando porque siempre digo que uno se tiene que involucrar en las cosas que le preocupan. Vengo del sector del campo, del sector privado, y realmente muy doloroso todo lo que pasa. Digo, pero tenemos que involucrarnos para cambiar la realidad que no nos gusta, y así fue que empecé a trabajar muchísimo, muchísimo. ¿Qué no me gusta? No me gustan los acuerdos que se hacen premeditadamente, cuando uno lleva un montón de esfuerzo, que tiene toda la ilusión, porque cuando nosotros, en mi caso, ya soy una mujer grande, me pongo en política con toda la ilusión de trabajar, de hacer, recorrer, abrir mentes, tenemos que estar todos juntos, y de pronto uno se da cuenta que eso es como un idealismo. Claro. Esas no cosas están tan juntos. No, claro. eso una cosa que duele, pero uno tiene que seguir trabajando y luchando, porque la verdad siempre sale a la luz en algún momento, y eso me da mucha tranquilidad. ¿Y qué la hizo volcarse a la política? La inequidad que sucede. ¿Sabe qué? Bueno, le cuento. Yo estoy en un pueblito que hace 35 años tiene el mismo intendente. Ya lo conté varias veces. Y 35 años es muchísimo. Un pueblito muy, muy humilde donde la gente no tiene agua. Bueno, no vamos a hablar de cloaca porque eso ya es pasar a... No hay internet, es todo muy costoso. Entonces eso me llevó a decir, tenemos que juntarnos y hacer de que esto no ocurra, y que podamos mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, yo quiero que todo el mundo viva bien. O sea, a mí no me sirve vivir bien yo quiero que todo el entorno viva bien, porque eso hace a una rueda de mejores oportunidades para todos. Eso fue lo que me llevó a involucrarme, y en ese momento estaba Mauricio Macri. Por eso yo siempre digo que soy del PRO puro. Comencé en el 2015. Pero ahora Patricia está con Mauricio, parece que está con Patricia. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ese es un problema de cada uno. Estamos todos en el mismo espacio. Yo admiro a Patricia, converso con ella bastante seguido, conversamos, o sea, este es algo que se va a tener que acomodar. Bueno, ahí estamos, la diputada Marilú Quirós, entonces, en 2 campañas. Primero la campaña para saber si gana Larreta o Bullrich en la interna grande del PRO, de Juntos por el Cambio, y después en septiembre tienen la pelea contra Capitanich. Perdóneme, lo último que quedó pendiente, dígame, en el 2025, ¿ya sabe qué va a hacer? ¿Va a querer repetir o dice no, basta para mí? Te estás preguntando cómo o va de intendenta. O va de intendenta. A ver. No sé, es muy pronto. Tenemos que pensar en el día a día y trabajar mucho ahora, porque lo que pasa con muchos políticos es que siguen pensando dónde se van a acomodar y dejan de atender a la gente. Hoy la gente quiere que nos ocupemos de ello, y es lo que estoy haciendo. Ahí estamos. Qué tema, ¿eh? Bueno, le agradecemos mucho, diputada, hasta cualquier momento. Chau, chau. Gracias a ustedes, a sus órdenes. Qué sé yo, es un tema ¿no? De cuánto tiempo le dedico y qué está bien, porque en otros países, digo, en la democracia más reconocida, que es la americana, los senadores están 40 años en el cargo, ¿no? Bueno, sí, creo que es de esa manera, digamos. De hecho, vos tenés intendentes en la provincia de Buenos Aires que están hace cuánto tiempo. Claro. Que fue el padre, el hijo y ahora por la eso nieta. Digo, no sé si está bien o está mal, ¿no? Pero me parece mientras que cumpla la tarea y sea reivindicado por lo que están beneficiados. Pero hay que tener cuidado. Mira, yo recuerdo mucho un ex gobernador de Santa Fe, que ahora falleció, que también venía del sector privado, ¿no? Y un momento dijo, vengo 4 años y vuelvo a mi actividad.
No se fue nunca. No se fue nunca. Pero, ¿entendés? Gobernador 3 veces, senador, este es el tema, ¿no? Pero bueno, que la verdad que no sé qué está bien o yo qué está creo mal. que totalmente nunca es para bien el tema de atornillarse en los cargos, sobre todo, fundamentalmente en los ejecutivos. Yo tengo la teoría de que en los ejecutivos hay que dejar 8 años es suficiente no justamente para el protagonista, pero sí para el que sea, para permitir la renovación, porque claramente en ese pueblito 35 años es imposible que o sea, gana porque la gente está acostumbrada seguramente. No sé, yo sobre eso no abro ningún tipo de juicio, está bien, a lo no mejor hablo ningún juicio, porque nosotros tenemos acá en la provincia de Buenos Aires gente que está ganando hace 50 años. Claro, después se ganan en Vicente López de 50 años. Sí, está mal. O sea, porque también ahí tenés la renovación, pero la renovación familiar. O sea, claro, es feudalismo igual. O sea, por eso no pasa por ahí. Una cosa, es muy, pero el tema, qué sé yo, no sé si ni siquiera cuadra la palabra o nepotismo o dinastía, porque se da en los casos que decís vos, se da en la dirigencia gremial y se da en la dirigencia política, ¿no? Es muy, que de pronto no es ni dinastía, ni tampoco es nepotismo, es que obviamente si tu papá es odontólogo, es factible que vos seas odontólogo, y si tu papá o tu mamá son políticas, es el lugar donde vos abrevás. Y ahí vos querés seguir, pero hay otro punto, no hay un juicio condenatorio. Y hay otro punto que nunca se observa, que también genera rispideces, que pasan los gobiernos, pero los que están al frente de las empresas más importantes del país siguen estando. Durante un montón de... Es muy distinto. No sé si es tan distinto. Es muy distinto, ¿no? A las empresas en las empresas no vota la gente. Bueno, está bien, pero si la empresa es mía, ¿por qué me voy a someterle a la votación? O sea, es un tema de propiedad privada. Lo que es discutible, ¿sabés qué es discutible, Fabián? A favor de la teoría tuya, que me parece que termina siendo el poder político el más frágil, no conviviendo con el sector privado, pero sí con el Poder Judicial. El Poder Judicial, estoy en la Cámara, estoy en el tribunal, yo te espero, total tengo toda mi vida. Claro. ¿No? Que es un tema, también. Es un tema, claro. Igualmente, yo termino la parte de lo legislativo. En lo legislativo a mí no me parece mal la reelección. Claro. Yo la avalo totalmente. Claro. Porque en todo caso vota la gente y porque en realidad uno tiene la experiencia. ¿Por qué? Y en el otro no vota la gente. Pero ahí no es ejecutivo, no pasa por, no tenés el poder omnímodo que te puede llegar a dar ejecutivo, donde manejas todas las perillas. En el legislativo son mucho mejores los que llevan, los que no son tan nuevitos. Vamos, saben por los intersticios. La hora exactamente las 17:26. Está llamando el señor Solaberrieta con una exposición muy en función del 26 de julio. Gonzalo, buenas tardes. Muy buenas tardes, Pato, para vos y para los compañeros allí en piso. Nosotros, como bien dijiste, estamos aquí en el pasillo de conexión entre lo que es el anexo A y el anexo C, porque está vigente y se puede ver cuando uno pasa rumbo hacia el canal, por ejemplo, o cuando uno se retira, esta muestra de María Eva Duarte de Perón, reconociéndola por un nuevo aniversario, en realidad por su trabajo, por su trayectoria política, por ser, como llaman algunas personas, la abanderada de los humildes, pero con esta muestra, en este caso con pinturas, que se ven representadas en el aniversario número 71 justamente de su fallecimiento allá por el 26 de julio de 1952, Pato. En este caso la muestra se llama No te olvidamos. Podemos observar distintas figuras que la representan. En este caso, podemos ver que algunas pinturas están hechas en acrílico y pastel sobre tela. Una muestra que vemos de, por ejemplo, Marcela Seoane, otra de Raúl Ponce, que está hecha sobre acuarela y tinta sobre papel, Evita y su pueblo. Son algunas de las representaciones para referirnos también un poco a lo artístico, en referencia a cómo están hechas cada una de estas representaciones, y además para mencionar a los distintos artistas que se representan dentro de estas pinturas, que son en definitiva los expositores y las personas que son las protagonistas. Hay que decir también que
que esta muestra fue propuesta y fue promocionada por la diputada Paula Penaca, por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, del Frente de Todos, y que, como sabemos, aquí los distintos referentes legislativos hacen el pie, ¿no? Dan el pie, hacen de nexo para que se puedan representar en los distintos espacios de la Cámara de Diputados las distintas temáticas. En este caso, como bien mencionamos, es la muestra No Te Olvidamos, en este caso y que tiene que ver con María Eva Duarte de Perón, pero también hemos visto de distintas personalidades, hemos visto, por ejemplo, muestras fotográficas, hemos visto una muestra ecológica, en la anterior a ella, en este pasillo Conexión. También hemos visto, por ejemplo, en el piso primero, en la planta baja, en realidad, hemos visto, por ejemplo, la muestra fotográfica de Malvinas, algo realmente muy emotivo. Las temáticas van variando. Me parece que es un buen punto mencionar a todos los artistas que se hacen presentes justamente en esta muestra. Justamente aquí a mi lado tengo, por ejemplo, una muestra de Eva Duarte de Perón, como representada con una remera roja cerca del edificio de la CGT, con la imagen y la estatua de Perón, y muchas mujeres que representan lo que es el apoyo, el acompañamiento, ¿no? Para lo que fue políticamente hablando, no solamente, como se la llama, la abanderada de los humildes, sino también por el gran trabajo que hizo en referencia a la imagen femenina dentro de la política. Pero sin perder más tiempo, mencionamos a Marta Badano, a Adriana Bonani, a Silvia Carrasco, a Luis de Barrios Moura, mencionamos a Susana Delgado, a Eva Denca, a Julio Flores, a Marina Frascara, también mencionamos a Omar Gasparini, a Gustavo López Armentía, mencionamos también a Raúl Ponce y a Marcela Seoane. Justamente de Marcela Seoane es esta pintura que mencionaba recién y que, como bien decía anteriormente, está hecha en acrílico y pastel sobre tela. Son todos los referentes, las personas que han expuesto estos cuadros, estas pinturas. Realmente, más allá del color y del tinte político, Pato, me parece que es una linda muestra para observar desde lo artístico y también para entender cuál es el mensaje que se quiere dar desde lo político y de las acciones sociales, que es lo más importante. Bueno, perfecto, caballero. Muchas gracias. Buenas tardes. Hablando de Eva, me llamó la atención la vigencia porque hace 71 años que falleció. 71 años. Porque el 26 de julio, justamente antes de ayer, en un programa de radio a la mañana, un colega, me parece que de manera muy creativa, llenó el programa de marchas que tenían que ver con himnos referentes a Evita, música muy de los años 50 y muy escuchada en ese momento, básicamente en fechas patrias, en actos escolares, que era como un revival de la década del 50. A propósito de eso, yo estuve justamente el miércoles en el Instituto Nacional Juan Domingo Perón, a la mañana temprano, tiene al lado se llama Un Café con Perón. Sí. ¿Y pasaban esas marchas? No, Un Café con Perón, que es un lugar que era ahí en Austria, en La Manzana, donde estaba el Palacio Unzué, que era la antigua residencia presidencial, que la tiraron abajo. Y lo único que quedó es esta parte donde Evita estuvo un tiempo. ¿Ahí sigue trabajando don Lorenzo Pepe? No está más, ahora la titular es Lucía Corpacci. Claro. Lucía Corpacci, pero es muy lindo el lugar. Está una estatua de Perón, porque lo que me contaban era que le gustaba servirle él el café a los invitados. Entonces vos entrás, después te voy a mostrar la foto, no la ponemos en el grafo ahora, pero está la estatua de Perón que está con una tacita así y vos te podés sentar al lado y tomás un cafecito. No, pero lo que me llamaba la atención que hace 70 años, poco menos de un siglo, y la verdad que había una devolución de los oyentes donde había un recuerdo muy emocionado y mucho amor por Eva, pero también mucho odio, decirle no te escucho nunca más en mi vida, ¿no? Sí. Así que no, la verdad que una polaridad y una grieta todavía muy vigente y muy creativa la decisión de recordar el fallecimiento con música de ese momento. La última en esta pared de este lugar era donde estuvo por primera vez la pintada Viva el Cáncer. Claro, exactamente. Bueno, el señor José Di Mauro, 1734. ¡Ja!
Ley de alquileres, Di Mauro. Bueno, necesito, ¿sabe qué? Soluciones porque hoy es viernes. Soluciones. Dígame qué se vota y cuál es la ley que alumbra, Vengo con Di Mauro. los puños cargados de verdad. De ilusiones, ¿no? Dale. De verdad. De Sí. dudas, de dudas. Vamos a ver, pero acá vamos a poner certezas en por lo menos los temas que tienen dictamen para tratar de acá a, no digo ya la próxima sesión. La próxima sesión sabemos que tiene que ver con alquileres justamente, pero para la sesión que sea, vamos a hablar de los temas que quedaron. Yo te digo listos. que no haya sesión para tratar alquileres. Yo Un creo que va a baldazo haber. de agua fría que salpica a todos. Creo que va a haber, tendría que haber, porque se supone que, bueno... que Juntos por junte el el Cambio, 128 y se sume el peronismo. ahí ¿no? creo O que el hubo oficialismo. 11 firmas, Sí. 11 jefes de bloque firmaron Pidiendo. ese pedido. Claro. Así que se supone que tienen que ¿Estaba el reunir esa interbloque cantidad. federal? Me parece que sí. Había ¿no? firmas Claro. del interbloque federal, sí. Así que se supone claro. que tendrá que ser. Lo que pasa es que falta tanto para eso. Sí, claro, O una sea, falta vida. tanto en cuanto cualitativamente, no cuantitativamente. ¿Vos te eso digo. imaginás? Porque digo, imaginarte quién va a ganar, bueno, pero vos te imaginás perdiendo un hombre como el Horacio Rodríguez Larreta que dice, quiero ser presidente desde que voy a terminar Jardín Infante. Claro. ¿No? O Patricia Bullrich, que sabe que es el último tren a Londres también. Bueno, ¿no? yo Porque creo que claro, Larreta, pero ella no- si llega a vos perder, sabés- que le saquen los cordones de los zapatos. ¿Cómo, Y la cómo? corbata. ¿Usted dice eso, sí? Sí, Lo escuché, sí, lo sí. escuché. Es muy grave. Mira, ¿Qué dijo? es la moderación ¿Qué y dijo la José? ¿Qué prudencia dijo de José? José. Si Sí. llega a perder la reta, dice Sí. que le saquen los cordones de los zapatos y la corbata. Y sí, coincido Pero- con vos. pero Coincido no, con vos. es Hay algo- mucha carga emocional. Sí, sí. Sí. Se Pero- nota hasta en los mensajes, eso de que vos andá a dormir tranquilo que yo sigo trabajando. Bueno, Bueno, es no un para mensaje tanto, un poco también para Macri. Me ¡Apa! parece. Tenés razón. A mí me parece. Tenés razón. Claro, Sí. porque No te- no ve pero- no ve la... No ve Netflix. Con Pero su discurso- No te pido tanto, Horacio, ¿no? Pero bueno, dale. Con su discurso de no atacar a nadie, creo que es exactamente lo José No, Metáfora. que además, Contrario. además yo creo que sí, ya a esta altura... me parece que sí. No es Di Mauro, es José Metáfora. No, creo. No, Sí, no, sí. seguramente. Dale, a ver. Seguramente, bueno, los temas que tienen dictamen, de alquileres que tiene hasta fecha para tratamiento supuestamente, y veremos si A así ver. sucede, el 22 de junio de 2022 tuvo dictamen de mayoría que tuvo 40 firmas. Vamos a tener que recordarlo ese dictamen porque fue hace más de un año. Justamente por eso ni siquiera se acuerdan los que lo firmaron de este tema, y como lo veíamos antes de ayer con el diputado Pedrini, justamente al que lo veíamos más cerca del dictamen de minoría que el de mayoría. Rápido dijiste vos eso, sí. Y le Así repreguntaste, que- sí. Así es, sí. Justamente tuvo 40 firmas, mientras que el de minoría unificó el de Juntos por el Cambio y el de Identidad Bonaerense firmado en legislación general, alcanzó 37 rúbricas. Pero ¿qué pasó ese día que se debatió eso? Quedó la sensación de que ese dictamen que tenía menos firmas, el dictamen de minoría, tenía más posibilidades de llegar a prosperar en el recinto si iban inmediatamente. Por eso no fueron, porque el oficialismo sabía que en ese momento no la ganaban. ¿Qué pasaba? Ahí en ese dictamen habían incluido a Provincias Unidas, el interbloque de Provincias Unidas, que después se fue alejando un poco. ¿Por qué? Por la cuestión de del tema de las actualizaciones. Las actualizaciones a 3 meses no lo convencían, entonces dijeron no, nosotros no nos metemos en esa cuestión, entonces se alejaron un poco. Recordemos que el dictamen de mayoría tenía mucho que ver con lo que no tocaba demasiado la ley actual vigente. Por ejemplo, mantenía los 3 años de contrato. Creo que cuando empezó todo ese debate en las informativas que hubo, que fueron 3 o 4 a lo largo del año de debate hasta el dictamen, los inquilinos lograron convencer al oficialismo de mantener por lo menos los 3 años. Porque eso originalmente estaban todos medio de acuerdo en bajarlo a 2. Pero ahí el oficialismo, y esa es una de las diferencias, después combinan el tema de la fórmula que combina IPC y el RIPTE, en eso más o menos están un poco de acuerdo. Hay incentivos fiscales, que esa es la gran diferencia en todo caso con la ley vigente. Y bueno, pasa por ahí el dictamen oficialista. El de minoría tiene el plazo mínimo legal de los contratos baja a 2 años. El precio del alquiler tiene que fijarse como valor único y por periodos mensuales, sobre lo cual podrán realizarse ajustes con periodicidad
que acuerden las partes por intervalos de entre 3 a 12 meses. Y bueno, y en eso era lo que en definitiva estaban un poco más de acuerdo. Ahora estaría más de acuerdo porque hace un año no había esta inflación. Era otra el contexto, entonces evidentemente puede llegar a avanzar hacia un consenso que, por lo que hemos visto y por lo que habló Fabián con Germán Martínez, no va a haber ese consenso. Van a llegar al recinto seguramente y veremos si termina siendo una apuesta, te doy quórum o no te doy quórum. Veremos cómo termina esta situación. Pasamos a la siguiente placa, otro de los temas que está listo para llegar al recinto. A ver, veremos cuál es. Es la ley Nicolás para seguridad del paciente. Tiene por finalidad asegurar el deseo de una asistencia sanitaria y de calidad segura centrada en las personas y en las comunidades a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de condiciones de la práctica sanitaria, la protocolización y jerarquización de los procesos de atención, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud. Lo escribí muy largo, pero me es parece, un montón de cosas. A ver, te pregunto, porque esta es la ley que se origina en un mal diagnóstico, ¿no? Es un mal diagnóstico, recordemos que es Ahora, una ley. Esto no es un proyecto contra la ley de gravedad, José. Digo, porque pedirle todo esto, evitar que haya, a veces, ¿cómo evitás que haya en cualquier profesión médicos displicentes? En este caso lo de los médicos, ¿no? Bueno, un médico dice, yo sé, y entonces quédate tranquilo. Digo, no sé si se evita con una ley esto. No, con una ley no, lo que es para una visibilización. Yo entiendo que apunta más a que haya una divulgación de la necesidad de estar más pendiente, de fijarse en pautas que efectivamente puedan alertar sobre cuestiones en las cuales haya afectación de derechos. Sí, Me parece que pasa más por ahí. Sí, puede ser. Yo lo que digo es que mientras vos, viste como cuando discutimos alquileres, vos decís, si no arreglás el tema de la inflación no tiene salida. Acá hay un problema en la salud donde el médico no están cobrando, donde algunos se quieren ir, digo. Mientras eso esté latente, digo, que esto se aplique, no sé. El tema, el debate fue muy rico en comisión, por lo menos. En las informativas que hubo varias informativas, se debatía, ustedes lo recordarán, con el tema de las tecnologías médicas. Claro. Ese proyecto quedó en veremos todavía, pero por ejemplo, terminó avanzando y una de las cosas positivas que tenía, o por lo menos en las que insistieron durante el análisis del debate, era en la cuestión de que, por ejemplo, faltan estadísticas, que sería muy bueno tener estadísticas. El tema de que el 80% de los accidentes, por ejemplo, se provocaban dentro de los nosocomios. Sí, o la cantidad de contagios que creo que llega... que es infernal la cantidad de... Yo creo, la verdad que yo tengo muy malas experiencias en materia de salud, pero Así quedaste, pero bueno. Claro, pero creo que esto, en serio, no sé si esto lo modifica, porque la verdad que el mal diagnóstico y la voluntad de lucrar, digo, es una cuestión muy complicada. Pero creo que tienen que estar enunciados, digamos, y después está indudablemente... Son pautas culturales, me parece. Exactamente. Que no. Pero ahí lo dice, son pautas culturales. Sí, tienen que levantar el piso, digamos, no pasa por otro lado. El caso fue inspirado, y por eso se llama Ley Nicolás de Ana. Y la mamá fue la gran peleadora del proyecto, que fue la que lo convenció a Fabio Ketlas, que es en la campaña de 2017. Fabio Ketlas no es médico, por ejemplo. No. Él, se acercó en la campaña, le contó el caso de él. Su hijo había sido diagnosticado con otro tema, y en definitiva... no me acuerdo qué tenía. Un diagnóstico equivocado. Bueno, fue un diagnóstico equivocado el que lo llevó a la muerte, en definitiva. Acá si no me equivoco, de meningitis. Demorado. Sí. Tenía meningitis. Dijeron, no tiene meningitis, tiene otra cosa, efectivamente, que es muy común. Era meningitis, sí. Mónica Macha también es el otro proyecto con el cual terminaron avanzando en un dictamen que tiene dictámenes desde el 7 de junio y es uno de los proyectos que va a ser proyecto estrella. Va a pasar en la próxima reunión, que no va a ser la de alquileres, porque alquileres se va a tratar, si hay sesión, el 23 solamente eso, pero seguramente es de esos proyectos que tienen invitados en los palcos y que ahí estará seguramente Gabriela Covelli en esa oportunidad. Vamos al próximo proyecto. A ver, otro de los temas que viene. Régimen del ejercicio profesional de la obstetricia. Quedó olvidado. Por ejemplo, venía con fuerza el año pasado, quedó olvidado. Se trata de una iniciativa que prevé jerarquizar el trabajo de las parteras y ampliar sus incumbencias para que puedan... Son las que hacen, la verdad, todo el trabajo de parto, la verdad.
Los médicos llegan a último momento, generalmente, sí. Para que puedan, entre otras cosas, prescribir y colocar métodos anticonceptivos, entre otras cosas. La ley es reclamada por el sector desde hace varios años e incluso tuvo media sanción de la Cámara Baja en abril de 2019, pero perdió estado parlamentario en el Senado. Lo que ahora, durante el debate, lo que estaban hablando, acá están trabajando mucho también Mónica Macha, que es una de las que está en muchas de estas iniciativas. Y Silvia Mónica Macha, Dospenato, si no me equivoco, termina el mandato, ¿no? Diciembre. termina, Sí. sí. Y en el arreglo que ha habido en la provincia de Buenos Aires, no tengo tan en claro el arreglo provincial, pero lo que era el sabatelismo ha quedado, me parece, como marginado. Reducido, sí. No tengo tan presente lo que puede haber pasado con la zona oeste, con alguna sección, sigue con la estando tercera. sigue Ahí sigue estando Lucas Lucas Gui, Gui, no, ya sé, sigue- pero en la lista de diputados no sé si han Y es que tenido algo. era ella Por eso, sola. claro, Así que- exactamente. Así que ella con Silvia Dospenato impulsan esta iniciativa, lo que fue firmado, tiene dictamen desde el 30 de noviembre del año pasado. Lo que hablaban era que para que no chocarse con lo que había pasado la vez pasada, habían estado interactuando con los senadores para que por lo menos no lo modificaran después a lo o las modificaciones que quisieran hacerle las sugirieran ahora para poder llegar convencidos, porque es un tema que es un proyecto que tiene 6 intentos fallidos ya en 14 años y ahora pareciera avanzar a paso firme, o por lo menos eso sucedía hasta el año pasado cuando tuvo dictamen, pero ahora no está siendo incluido en las reuniones. Ahora vamos a un proyecto que es de esos que venía con fuerza y se quedó. Se quedó ahí, me parece. Creación de universidades. En la sesión esa del 2 de diciembre. Y mirá que empujaba el presidente de la Cámara, empujaba los el presidentes. radicalismo, con Córdoba. También. Así es, sí. Una vergüenza esa sesión, además las Ahí expresiones. yo tuve, perdóname, ahí yo tuve, no un acierto, porque ahí, la verdad, yo decía siempre, a ver, los radicales de Evolución, a 6 meses de la elección, van a generar este estropicio en Juntos por el Cambio por 2 universidades, van a romper el acuerdo, no lo van a hacer. Si fuera por Jacobiti sí, pero no. En líneas generales no. Exactamente, no, claro. El resto dijo, No, che. No. Claro, exactamente. Bueno, de hecho, en estos días habló Sergio Massa, inclusive habló del tema de educación, la nombró a la diputada Osuna, que fue una de las impulsoras, la que llevaba la voz cantante. Así que Jacobiti sí era el único, se quedaba solo, claro. Sí, pero después, ¿qué iba a hacer? 2 sesiones fallidas, justamente como decía Fabián. En diciembre se buscó dar media sanción, porque en esas 2 sesiones que no hubo estaba este tema ahí, a la creación de universidades del Delta, Saladillo, Pilar, Cuenca del Salado. La Cuenca del Salado iba a tener sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires. Era una propuesta de la diputada Daniela Vilar, hoy ministra de Ambiente, y de la provincia de esposa, Buenos Aires. y esposa del presidente de la Cámara. Y perdóname, ¿no habían bajado en un segundo intento, no habían bajado la de Plazas de Mayo, la de Madre de Plazas de Mayo? Está también, estaba, sí, estaba. Pensé que la habían bajado alguna. No, estaban todas, además estaban todos los estudiantes en los palcos, la gente de la educación había venido para la aprobación. Así es, Universidad de Plaza de Mayo tiene sede en la ciudad de Buenos Aires también, hoy funciona como instituto. Es Ezeiza. Ezeiza ya funciona como provincial. De todas estas, las que iban, si hubieran pasado, ahora bueno, ya se empiojó todo, pero si hubieran pasado al debate, creo que tenía más cuestionamientos Ezeiza que la Universidad de Plaza de Mayo. Ezeiza, ¿por qué? Porque ya es universidad, ya funciona como provincial. Los otros días escuché a una diputada del bloque radical con términos que a mí la verdad no me gustan. Vos podés decir estoy en contra de un proyecto, pero ella decía, hablando de esto, dice, no entiendo o por eso me opongo que el gobierno quiera votar universidades del conurbano que son una cueva de militantes K. La verdad que la palabra cueva, pero además con una mujer radical, donde la verdad, el sustento político... De la reforma del 18, pero no, pero la además, historia, pero perdóname... Jacobiti, económica... Pero ¿sabés qué? Además, digo, si uno ve todo el rol clave, porque la conozco, la Universidad del Litoral, es radicalismo puro desde hace 100 años, y la UBA lo mismo, ¿viste? Esto es que vos te enojes porque pueda haber alguna cercanía con el kirchnerismo, y no digas nada de lo que es el sustrato de tu propio partido, pero aparte,
la palabra cueva, pero bueno, Claro, me acordé ahora. Cuidar Dale. las formas, sí, Me seguramente. acordé ahora, dale. Esta universidad fue impulsada, tiene mala suerte con quien la impulsó Dulce Granados, la volvió a presentar después Victoria Tolosa Paz, se van yendo las diputadas. Si vos querés, suscribí y te vas de ahí. Victoria Pero Tolosa ¿puede Paz. decir que trae mala suerte? No, pero, o no, al revés, porque se van, en el caso de Victoria, se fue como ministra. Y después la terminó Me dice que le defendiendo- quedan 3 minutos. me Uy, dicen, vamos Dima, a así meterle que dale, pata vamos, con dale, esto, vamos. Mónica Litza, pero este tema en particular tiene, el de Seiza tiene el cuestionamiento de que, ¿cuál es la cuestión? Es que le quieren cambiar el consejo directivo. Claro. Entonces va contra la ley universitaria. Río Tercero, esta era una de las universidades de evolución. Sí, exactamente. Y la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, que esa es de Blanca Osuna, un proyecto de Blanca Osuna que ya existe como facultad. El gran poeta, efectivamente. Vamos rápidamente, Sí. si tenemos tiempo, si Sí. no cortamos el primer momento, No, lo dale, seguimos dale, otro dale, día. a ver. Régimen previsional de diferencial para brigadistas de incendios forestales. Este también estuvo varias Sí. veces ahí en las gateras, beneficia a unos 900 combatientes, tuvo media sanción del Senado, se va a hacer ley, si llega a pasar. El 10 de agosto de 2022 fue la media sanción, se aprobó por 51 votos a favor, 10 en contra, tiene dictamen desde el 29 de noviembre. Estuvo también en ese temario fallido de diciembre, es un régimen especial para lograr la jubilación con 25 años, acreditando servicios, 15 años de esos tiene que estar acreditados en tareas puntuales de combate de incendios y abarca a las mujeres, podrán jubilarse a los 50 años y los hombres a los 57. Este proyecto es rechazado por el sector de Juntos por el Cambio o por algunos de Juntos Sí. por el Cambio por el tema de que no crear más que regímenes especiales. Basta de darle plata. Vamos al próximo, trazabilidad de la pesca y la acuicultura. Va a ser este proyecto, establece un sistema único de trazabilidad de los productos de la pesca, la acuicultura, con destino al consumo interno y la exportación, con el fin de garantizar la legalidad de las capturas y producciones, el cumplimiento de las normas de inocuidad. Y bueno, este tema tan Este era que así están que... impulsando, lo impulsa la diputada de la coalición cívica, ¿no? Claro, en este está Carlos Selva y Jimena García. Claro. Están los dos. Lo apuraron, estuvo justamente la Mariana Zubik. Exactamente. Estuvo abonándolo porque se trató ahí y como tenía dictamen, le volvieron a dar dictamen para tratarlo cuanto antes porque hay consenso. También está, vamos a la siguiente placa, la inclusión digital educativa. Esto tiene dictamen desde el 15 de noviembre de 2022. Vemos que muchos de los dictámenes estos son ya del año pasado. ¿Cómo se aprueba esto? Esto está listo para llegar, esto crea una... Pero acá también hay dos dictámenes, hay un cuestionamiento, pero no hay mucha... No, pasa por la creación, por ejemplo, de una agencia federal y hay esa crítica de Juntos por el Cambio de que no crear más organismos. Y también, el que viene, sí, amerita, lo vamos a pasar rápidamente porque amerita una discusión. Comités mixtos de seguridad, salud, medio ambiente y prevención de riesgo del trabajo. No pasó nada. Amerita debate. 23 de noviembre tuvo dictamen. Yo busqué, digo, no, pero le debe faltar presupuesto. No, pasaba por acá solamente. Legislación laboral. Está listo para ir al recinto, pero bueno. El tema es que se resiste discutir. El sector patronal a la participación de trabajadores, me parece, ¿no? Claro, pero ya funciona. En Santa Fe funciona y funciona bastante bien. Y en la provincia de Buenos Aires funciona, más o menos, va queriendo. Que es otra vez el abismo entre el mundo en blanco y el mundo en negro, ¿no? Porque también, si sí, tenés, es una fábrica funcionando en condiciones... Siempre le busca el pelo al huevo a este no, tipo. Pero digo, no, pero lo que cosa. pasa que... Pero ¿sabes qué pasa? Que digo, mientras vos no acerques el mundo en negro del mundo en blanco... Está bien, pero levantás, siempre tenemos el mismo debate y lo vamos a seguir teniendo, me parece, Pato, porque cuanto más levantás el piso de algunos, entonces la necesidad de que los otros se acerquen es más prioritaria. No ha pasado en los últimos 20 años. No, está bien. No ha pasado. Digo, recojamos los caídos, trabajemos por el trabajador que esté en negro, digo, y levantemos ese piso porque está muy mal. Si no, cada vez digo... Escúchame, entra a lo que es cualquier lugar gastronómico de la ciudad de Buenos Aires. Gastronómico ni hablar. Bueno, entonces, miremos consiguieron eso. la guía Michelin. Exactamente. No, porque si no, ¿sabés qué pasa? A mí me parece maravilloso esto. Y yo justamente en algún lugar donde me tocó trabajar en un canal que estaba en condiciones bastante complicadas, hicimos un gran trabajo para mejorar la habitabilidad. Pero estábamos todos en blanco, ¿me entendés? Y me parece bárbaro eso. Sí. Pero quiero atender el otro, ¿me entendés? Y me parece que, bueno, qué sé yo. No es una pelea que hay que en los debates era bastante razonable lo que se... En el debate en comisión era bastante razonable lo que exponían todas las partes.
Claro. sobre ese tema. Sí. Régimen Patrimonio Cultural Inmaterial es un proyecto que busca generar identidad en un mundo global, preservar tradiciones, costumbres, voces, música. Es un proyecto de Hernán Lombardi y esta ley tiene que ver con los argentinos. Él decía, viene a llenar un bache y es mantener las voces, mantener las cosas, el patrimonio inmaterial, los dialectos, todo ese tipo de cosas, las músicas y las cosas que no se pueden preservar. Y por último es ahora el que viene, ley de humedales. Otro tema. Estoy desempolvando todo lo que estaba oculto Le sacaste ahí. el polvo al humedal. Tiene dictamen, acuérdense, podemos recordarle a los diputados, desde el 10 de noviembre de 2022, 2 dictámenes también. El de Juntos por el Cambio recogió 57 firmas, en este caso el de mayoría es el de Juntos por el Cambio, mientras que el de minoría tuvo 46 firmas y bueno, es el Juntos por el Cambio es de Maximiliano Ferraro y Jimena García, entre otros, y bueno, quedó en un limbo porque hay un rechazo, como lo dijimos al principio, todo se recicla. Esto es un rulo que se viene repitiendo, quedó en un limbo que nadie sabe, hay un rechazo transversal, que es lo que solemos decir. Instituyendo fechas conmemorativas, por ejemplo, hay más de esto, es Día de la Cantora Nacional, porque para poner el día de, esto sí, no es proyecto de declaración ni de resolución, estos son proyectos de ley. Día de la Cantora. El cumpleaños de Mercedes Sosa. Claro, Día del Médico Endocrinólogo, Día de la Lengua de Señas, Día Nacional por la Memoria de los... El Día de la Lengua de Señas es el de Gardel. Ah, no sé. El de los... No, era un chiste malo. Por la memoria... Bueno. Está bien. Dale. Y yo me prendo. El Día Nacional por la Memoria de los 44 héroes del submarino Ara San Juan. Declaración del 2023 como año por el 40 aniversario de la Restauración Democrática. Claro, justamente. Sí. Y Día de la Memoria, este lo tenía que aprobar, obviamente. Sí. Y Día de la Memoria por las víctimas del atentado contra la fábrica militar de Río Tercero. Brownie de Koning está detrás de ellos el 3 de noviembre, cuando fue la explosión. Bueno, está completísimo el señor Di Mauro, tenemos que terminar. Fabián Waldman. Fabián, muchísimas gracias, nos estamos viendo en cualquier momento. Un placer. Y señor Di Mauro, nos reencontramos en cualquier oportunidad. Nada más, gracias, buenas tardes. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.